Me da mucho gusto el poderles saludar el día de hoy en este primer foro que tenemos el Colegio Estatal de Psicólogos del Estado de Querétaro con el tema de salud mental. En esta ocasión vamos a estar platicando con el psicólogo Juan Carlos García y con el psicólogo Israel Nieves Romero, ambos especialistas en estos temas de importancia para todo el gremio, pero también para toda la sociedad. Entonces, vamos a platicar en estos minutos sobre algunos aspectos fundamentales en torno a la salud mental. Sabemos que es muy amplio el tema, pero nos vamos a centrar en algunos puntos que pudiéramos ir rescatando para ir construyendo este diálogo. Entonces, pues muchas gracias por acompañarnos, Juan Carlos, Israel. Si se pudieran presentar, por favor, para quienes no les conozcan, sepan a qué se dedican dentro de la psicología. Pues muchas gracias, Paloma. Pues un saludo para ti y para los miembros del Colegio Estatal de Psicólogos de Querétaro por este espacio que se abre para charlar sobre salud mental. Como tú sabes, mi trabajo institucional lo realizo en el Seguro Social, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, ya desde hace algunos años. Yo aplico en el Hospital General del Seguro Social, pero también tengo un trabajo en consulta privada y pues me enfoco a este ámbito de la salud mental, lo que tiene que ver con tanatología, con atención a conductas suicidas, a parejas, a padecimientos médicos que deben ser abordados desde un enfoque psicológico y vamos, la atención en general a niños, adolescentes, adultos. Y pues gracias por el espacio y ojalá aportemos cosas interesantes para la gente, las personas que nos ven. Muchas gracias, Juan Carlos. Israel, qué gusto saludarte. Hola, que Y el paisaje está muy padre también, porque justamente nos vas a platicar de este aspecto comunitario. ¿Te pudieras presentar para quienes no te conozcan? bueno, soy Jesús Israel Nieves Romero, soy psicólogo y soy parte también del CUEXIQUE, y parte de mi trabajo tiene que ver con el trabajo comunitario y soy el coordinador general del colectivo La Otra Bandita, que está ubicado en los barrios tradicionales de la ciudad de Querétaro y la sede está aquí, en el barrio del Tepetate. Entonces, pues bueno, pues muy gustoso de compartir y de dialogar. Pues muchas gracias por acompañarnos. Pues vamos a empezar esta charla con la pregunta fundamental. ¿Qué es la salud mental? ¿Qué vamos a entender por este concepto tan amplio, pero cómo lo podríamos ir aterrizando? Bueno, la salud mental ha tenido una evolución conceptual, está enmarcada en lo que es la salud física y la Organización Mundial de la Salud la define como el equilibrio y el bienestar de la persona, no solamente en su condición física, sino también emocional y psicológica. Diría yo que además es la capacidad que pueda tener la persona para poder afrontar o adaptarse a determinadas vicisitudes o condiciones adversas en la vida. La salud mental la ubicamos no solamente en un escenario neurológico, sino también psíquico, que estamos hablando de sus manifestaciones de las emociones, de los procesos cognitivos que le permiten a la persona ir evolucionando a lo largo de sus etapas de vida y que le permite consolidar mucho de lo que son sus intereses y propósitos que van en relación a satisfacer deseos y necesidades. En general, no quiero incorporar el concepto de felicidad, porque algunos autores hablan de que la salud mental conlleva que la persona pueda sentirse feliz, alegre y realizada, sino que muchas veces es el poder equilibrar lo que nuestra mente, nuestra psique, eh, se vincula con la parte somática, con la parte corporal. Creo que si hablamos de que la mente
está bien, el cuerpo ha de estar bien, y el cuerpo, si el cuerpo está bien, pues la mente debe estar bien. Eso es lo que yo puedo visualizar como parte de la salud mental. Muchas gracias, Juan Carlos. Israel, sí, prendiste tu micrófono, adelante. Voy a hablar un poquito fuerte, y bueno, una de las características de por aquí es el tren, ya lo estarán como escuchando. Yo estoy de acuerdo con lo que comenta Juan Carlos, y creo que más bien yo abonaría que parte de lo que marca o habría que acentuar es más bien qué son las situaciones que de repente, no en todos los diversos como contextos, no termina como favoreciendo un proceso de salud mental. Es decir, ¿qué nos conlleva a que este marco que se podría pensar como el equilibrio, es decir, estas como manifestaciones que nos quitan herramientas o formas para poder afrontar unas situaciones de vida? Y a veces eso está como muy amarcado también a partir de los contextos, a partir de las situaciones, o puede también desde un marco como biológico o neurológico que atraviesa en ello. Entonces, para mí como que ha sido como muy fundamental, digamos, desde la parte como la ONU cuando marca cuáles son las situaciones que tienen que ver con el bienestar humano, y encontramos una diversidad de situaciones. A mí me ha parecido como muy importante ver dentro de estos bienestares, como tiene que ver la educación, como tiene que ver con la economía, que tiene también que ver con la pobreza, que también tiene que ver con las situaciones de alimentación. Entonces, a veces los contextos también se ven mermados y se ven ciertas como dinámicas o situaciones que terminan generando situaciones de otros mayores padecimientos o de situaciones de dolencia. Entonces, eso para mí ha sido como fundamental entender, sí, el concepto de salud mental, pero también entender los elementos que la conllevan y los elementos que la construyen, y que como en esos indicadores podemos encontrar situaciones de vulnerabilidad que es importante atender en los espacios que nos encontramos. Sí, justo esa parte, ¿no? Porque hablamos, entonces, decíamos, el término de salud mental es muy amplio y más bien va a depender justamente tanto del contexto que estamos hablando como de la población de la que nos estamos refiriendo. Quiere decir que entonces pudiéramos hablar que para lograr una salud mental tendríamos que atender a diferentes factores. Nos esbozabas algunos, Israel, nos decías, bueno, la economía, la educación, incluso el clima, el ambiente en general va a permitir o va a facilitar, o al contrario, va a poner, como decías, en una situación de vulnerabilidad, pues esta parte de la salud. ¿Cómo favorecer en el cotidiano? ¿Cómo identificar cuando estas situaciones cotidianas, este ambiente no es el propicio por diferentes factores? ¿Cómo una persona puede darse cuenta que esta salud mental está siendo mermada? Yo creo que en ese sentido de poder uno identificar nuestro nivel de salud mental es complicado, no siempre lo podemos identificar o no siempre lo aceptamos, sobre todo porque hay cosas que hoy en día se viven como normales, aunque no sean del todo funcionales en nuestra vida cotidiana. Me parece que hay dos elementos que pueden abonar a este concepto de salud individual, la cual si bien puede ser en lo individual o bien puede ser en lo colectivo, en lo social. Uno de ellos es esa percepción de disfrute de la vida cotidiana o la noción de que uno está sufriendo emocionalmente, que hay un estado de malestar, de inconformidad, de enojo, de tristeza, de temor, de sentirse angustiado y preocupado o hasta sentirse
no estar presente en este mundo, en esta ruta de vida y tener un deseo de abandonar lo que se está haciendo. Esa es una percepción muy singular, muy de cada persona y que tiene que ver con ese estado de ánimo, esa sensación de disfrute, de placer o displacer en el estado emocional. Pero también hay que considerar las capacidades con las que la persona se está desenvolviendo, porque hay niveles y hay muchas veces alteraciones o deterioros de funcionamiento cognitivo que tiene que ver con cuestiones ya neurológicas o con situaciones, como decía Israel, que no permiten que la persona adapte o integre ese escenario cotidiano a su persona. Quiere decir que a lo mejor uno no hace bien las cosas, pero no se da cuenta o no quiere aceptar que eso tiene que ver con las características psicológicas de uno mismo, de su personalidad o de su condición neurológica. O bien pensar que uno ya entró a la tercera edad y uno hace la vida más o menos como puede, sin dar cuenta que la vejez es una enfermedad, que así lo ha catalogado la Organización Mundial de la Salud por las diversas sintomatologías o características que lo componen y que a veces pensamos que hacer ciertas cosas en la tercera edad, como dedicarnos a la oración, al ejercicio, a socializar, a leer, a cuidar nuestra alimentación, pues ya estamos, si no sanos, estamos tratando de equilibrar nuestra etapa, nuestra condición de persona adulta mayor. Pero también pensamos que la adolescencia es una enfermedad por todas las alteraciones que se está dando, pero que muchas veces lo vemos como algo normal y natural. La queja de muchos padres van en ese sentido, ¿no? Si mi hijo adolescente se porta así, grosero, oposicionista, rebelde, desinteresado en hacer las cosas, dirían los padres, es por la adolescencia, como normalizando ese trastorno, ¿no? Sin dar cuenta que a lo mejor algo está pasando ahí con el adolescente, que es un conflicto que se da en cuanto a su identidad, en cuanto, en cuanto a su proceso de separación con los deseos, con las atenciones de los padres y con la búsqueda de su plena libertad. Entonces creo que hay que considerar esos aspectos como algo muy subjetivo que muchas veces no podemos identificar. Y bueno, también está la parte de que a veces nos dicen, oye, es que tú te portas mal, eres grosero, violento, o no entiendes las cosas, o tomas un criterio equivocado de la situación, deberías ir al psicólogo. No, pues cómo, no, yo estoy bien, ¿verdad? Porque esa es mi forma de pensar, mi forma de sentir. Entonces hay esta conflictiva luego de uno reconocer no que uno está mal o equivocado, sino simplemente que uno piensa y actúa, siente y ve las cosas y este mundo de manera diferente a las demás personas. Pero claro, cuando uno está ya en una dinámica de formar una pareja, una familia o un grupo social, tenemos que aprender a identificar cómo actuamos y qué tanto nuestra actuación, nuestro decir, nuestra actuación va a incomodar, va a molestar a otras personas o les va a parecer poco diferente o inadecuado. Creo que es un problema esto, pero que de alguna manera yo me apoyaría en el sentido de que si uno siente que la vida cotidiana no es muy satisfactoria y uno no alcanza esos niveles mínimos de bienestar o de felicidad o de satisfacción, creo que algo está pasando con nosotros. Y si queremos hacer las cosas y ponemos de nuestra parte lo necesario y no nos salen como queremos, como esperamos, como buscamos, como necesitamos, pues creo que hay que pensar qué está pasando con nosotros, ¿no? Si tiene que ver con nuestra salud mental o qué rollo. Muchas gracias, Juan Carlos. Eh, Nos diste un panorama muy amplio y que, bueno, justamente apunta como a
al parar, ¿no? En esta rutina en la que todo hacemos rápido, en la que toda esta información viene de manera abrumante a veces, como esta posibilidad de parar un poco y conocernos, reconocernos en estos diferentes etapas, diferentes momentos, y también pues preguntarnos qué pasa. Esto que tú nos dices de, bueno, cuando esta satisfacción de vida no se tiene como se espera, pues hay que hacernos preguntas, hay que buscar como ese espacio para hacer las preguntas. Que ahorita nos va a servir esto para ir cerrando en un momento más. Muchas gracias, Juan Carlos. Sí, Israel. Algo Fíjate que que nos quieres comentar. me dejaban pensando una como cuestión. Por ejemplo, es como poder también poner en la mesa que cuando somos seres relacionales y vinculares. Entonces, si nuestras relaciones y nuestros vínculos se están viendo afectados y mermados, entonces me parece que hay algo ahí que pensar, porque en la parte de, me gustaría como comentarles al público, sí está la parte que escuchamos habitualmente del cliché de psicólogo locos, pero cuando quisiera nada más hacer un punto ahí, para no caer como en la discursiva habitual. Pero cuando hacen ese comentario, hacen siempre referencia a un proceso orgánico, es decir, quizá otra especialidad. Pero lo que hay que dejar claro es que nosotros trabajamos con aspectos de una cotidianidad que tiene que ver con un proceso de pensamiento, que tiene que ver con un proceso relacional, que tiene que ver con un proceso del sentir y cómo eso interactúa en esta forma de sentir, pensar y relacionar. Entonces, cuando entonces nos podemos dar cuenta que los todos en este cotidiano, la señora que viene pasando por aquí, yo y todos los demás, algo nos está pasando con ese sentir y con ese pensar, y que ese sentir me está llevando a pensar de una forma y que eso me está teniendo dificultades en mis relaciones, me parece que algo hay que estar pensando en mi situación emocional, relacional y de pensamiento que tiene que ver con mi salud mental. Entonces me parece como también otra cuestión a sumar en esta parte de lo que se mencionaba, ¿no? O sea, cómo empezar a identificar, empecemos a dar cuenta de cómo esto pensaba, ¿no? Con esto que decía muy bien Juan Carlos en una relación de pareja, esto que yo estoy pensando de mi pareja, que se llama celos, que me está enojando, que me genera una situación, hey, me tengo que hacer cargo, tengo que revisar qué onda con lo que estoy pensando, tengo que revisar con esto que estoy diciendo y tengo que reflexionar otra cosa, incluso con mi discurseva. O sea, siempre me encuentro responsabilizando a la otra, a el otro, o a el otro que por ahí se acerque y que según yo por eso te estoy cuidando. No, a ver, venga, hágase cargo de algo que usted está pensando, algo que está sintiendo y algo que quizá tiene que ver con esa subjetividad y con ese proceso interno de su propia experiencia de vida, que quizá tiene que empezar a rascar para empezar a dar cuenta que si más bien está usted actuando su infancia doliente o una situación que está pasando por ahí, o está actuando el enojo que usted tuvo por ahí con la parte que terminó relacionando con la forma de relacionarse de sus padres. No lo sé, pero creo que me parece muy oportuno empezar a ver eso y entonces, como bien lo mencionaban, hacernos preguntas para que entonces todas estas como atmósferas de nuestros procesos de vida se vayan llevando un proceso que me encantó como le decía Juan Carlos y como lo puntualizabas tú también, Paloma, es que entonces la vida me lleva a tenerlo desde otro lugar de diferente sabor. Sí, claro, es cuando decimos, cuando eso, algo no anda, ¿no? Cuando de repente ya pasa algo en la vida que no anda. Y bueno, ahorita nos estamos refiriendo sobre todo a el tema de la salud mental, pero ya en lo particular, ¿no? En el que me puedo hacer preguntas yo. Y siguiendo esta línea, para las personas que nos escuchan, para las personas que nos ven, que como para romper también esta discursiva, decías, este tabú de, bueno, solamente las personas cuando están locas van o debes tener muchos problemas para ir al psicólogo. Si pudieran hablar un poco de qué es el trabajo que se hace en el consultorio, cuál es ¿a qué va una persona al psicólogo con la psicóloga?
les decía, pues como para ir a estas personas que a lo mejor nunca han ido, romper un poquito estos tabús que a veces puede pesar. Creo que también el tema de la pandemia permitió que se visibilizara la importancia de poner atención a la salud mental y se ha ido quitando un poco el mito, sin embargo, queda también latente. Entonces, bueno, yo veo que algo no anda en mi vida, que sí estoy teniendo alguna situación con mi pareja, entonces pues decido ir al psicólogo con la psicóloga y qué va a pasar, ¿no? Bueno, Paloma, Israel, yo les quiero platicar de lo que ocurre en el hospital del Seguro Social, que es donde más trabajo. Y la pregunta de Paloma es, ¿a qué va el paciente al servicio de psicología clínica del hospital? Y yo les diré, pues no sabe a qué va. O sea, hay muchas cosas, hay muchos ejemplos, pero me parece que el común es que la gente no sabe a qué va. ¿Por qué? Porque el médico familiar remite al servicio de psicología clínica y a veces no explica o no justifica por qué motivo lo envía, ¿no? O para qué va. En el nivel de atención en el que estoy, un paciente no puede ir directamente ahí a tocar la puerta del consultorio del psicólogo para decir, oiga, tengo problemas con mi pareja porque nos peleamos, porque me fue infiel o porque no me puedo embarazar. No puede hacer eso, ¿no? Tiene que ir al médico para plantearle esta situación y generalmente es con una queja física, eh, que de la cabeza, que tiene colitis, que, que, que se desmaya, que tiene epilepsia, que tiene padecimientos renales, etcétera. Y eso a veces el médico identifica que tiene que ver con un problema emocional o de salud mental y entonces lo envía con el psicólogo. A veces el médico envía al paciente porque, qué lata da este paciente, viene cada rato, que le duele que le duele aquello, y mejor lo mando con el psicólogo, ¿no? Si le va bien, si le va mal, pues con el psiquiatra directamente. Ya cuando el paciente llega, es correcto, el paciente tiene que preguntar si tiene que hablar, pero muchos pacientes llegan a, oiga, pues es que yo nunca he venido a un psicólogo, no sé qué me va a decir, me va a dar pastillas o qué rollo, ¿no? Entonces, creo que mucho hay que educar a la población sobre cómo es este trabajo del psicólogo, cómo es este trabajo que realizamos en un escenario de salud mental, que tiene que ver, sí, quizá para ligar padecimientos físicos, pero también evaluar estas condiciones emocionales de la persona y su relación con los demás, compañeros de trabajo, con la familia, con los hijos, etcétera, para que entonces la persona pueda darse cuenta que hablar es importante y es un desahogo, y que a lo mejor no sabe que va a llegar a una serie de sesiones que forman parte de una terapia, porque una terapia no es llegar a una consulta de primera vez, sino una terapia sigue un proceso con una serie de metodologías, un objetivo específico, etcétera. Eh, Aunque a veces el paciente dice, ya llegué a la terapia, ¿no? Bueno, llegó a la consulta, llegó a la entrevista y nosotros lo vamos a evaluar y vamos a determinar, uno, si quiere quedarse en la terapia o no, porque para muchos pacientes luego, no, pues gracias, solo vine a hablar y ya me siento mejor y ya no quiero venir porque además no puedo, porque trabajo, voy a la escuela, muchos peros. O en el caso de los adolescentes, no solamente los adultos dicen no voy con el psicólogo porque no estoy loco, los adolescentes quizá entienden un poquito lo que es el psicólogo, porque lo tienen en la escuela, en la preparatoria, en la secundaria, y tienen una idea de lo que es el psicólogo. Pero muchos adolescentes tienen el temor de que al ir al psicólogo, sobre todo a un hospital, quizá los van a encerrar en el manicomio, en un hospital psiquiátrico, etcétera, ¿no? Que ese es mucho el temor de los adolescentes.
O van porque pues están castigados, ¿no? Se portaron mal y entonces la mamá consigue la cita con el psicólogo y pues ya aquí estoy porque yo no tengo problemas, yo estoy bien, dicen. Todo está muy tranquilo, pero me traen aquí porque me porté mal, ¿no? Entonces, como castigo. En fin, yo creo que en este cúmulo de fantasías de los pacientes hay que educarles para, uno, quitarles esos mitos, esos tabús, esos malos entendidos de lo que puede ser un psicólogo, un terapeuta, y generar las condiciones de aceptación de que hay un problema que tienen que resolver y que hay que comprometerse para trabajar de alguna manera a partir de este diálogo, ¿no? Y claro, también hay muchos pacientes que llegan y saben, no, sí, yo quería venir con el psicólogo porque estoy desesperado, angustiado, me pasa esto, me pasa aquello, o sea, ya saben, identifican el problema, pero no saben qué hacer. Y llegan diciendo, oiga, pues dígame cómo le hago para no llorar o para que se me quite el dolor o para que ya no me dé el pánico que tengo al salir a la calle, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces también hay que enfocar al paciente en un proceso en donde si llegaron al consultorio a ser pacientes, a tener demora, a escuchar, a entender, a hablar, a expresar ideas y emociones sobre lo que les está pasando, eso ya es importante porque la desesperación, la impaciencia con la que estaban viviendo, ¿qué te diré, Paloma Israel? Ustedes saben, no es de que hoy me siento mal y en un mes, en menos de un mes voy al psicólogo. No, hay personas que meses después o años después de estar sufriendo, deciden ir con el psicólogo, con el psiquiatra, a pesar de que ya ah, lo habían pensado o se los habían dicho o recomendado. Entonces, esa impaciencia tenemos que trabajarla nosotros en el consultorio, en la atención, para que el paciente sea verdaderamente paciente con su trabajo. ¿Y qué es lo que sigue? Pues que esta persona, después de ser paciente, salga del consultorio y se lleve la idea de que tiene que hacer cosas, de que tiene que trabajar y que tiene que modificar pues, pensamientos, emociones, actitudes y formas de relación. Y ese es el proceso. La persona es impaciente y luego paciente y luego se convierte en una persona asiente. ¿Qué hace? Que tiene que hacer cosas. Nosotros no le vamos a resolver sus problemas, nosotros no le vamos a dar las palabras mágicas o el medicamento debajo de la mesa para que se lo tome y ya se cubre, ¿no? El paciente que tiene que trabajar y eso requiere, decía yo, compromiso, tiempo, dedicación. De que a veces le va mal en la consulta, a veces tiene que sufrir y llorar, bueno, pues sí, la parte emocional nos hace expresar ese tipo de emociones, pero que tampoco las podemos quitar, ¿no? Tenemos la habilidad de ser felices, de reír, de disfrutar la vida, pero también de podernos tristes, enojados, molestos, encabronados, angustiados, deprimidos. Son emociones que forman parte de nuestra persona, que forman parte del ser humano, y que, bueno, hay que tratar solo de contenerlas o de equilibrarlas. Entonces, esto es lo que hay que, en mi punto de vista, hay que enseñar, hay que preparar a la persona, ¿no? Y dependiendo del enfoque, porque pues también hay técnicas donde el paciente solito ahí diga lo que diga. Muchas gracias, Juan Carlos, por este panorama tan amplio, sobre todo por esta parte donde nos comentas algunas de las fantasías que se despiertan al mencionar, te toca ir con el psicólogo o pienso ir al psicólogo, ¿no? Y cómo, pues, más bien, tú lo comentas muy bien, es reeducarnos, ¿no? Entender y saber qué es lo que pasa, cómo puede funcionar este espacio para, pues sí, como un dispositivo para poderme hacer esas preguntas, pero también para ir construyendo respuestas, ¿no? O sea, y lo decías muy bien, el involucrarnos, y también Israel lo decía, esta responsabilidad que también se asume ante un espacio como este. Israel, ¿nos quisieras comentar también sobre esta pregunta y sobre todo en la parte comunitaria también?
si nos pudieras hacer referencia a cuál es la labor o cómo, Creo que, sí, perdón. bueno, perdón. Creo que pasa algo como similar a lo de Juan Carlos. Primero, no se sabe, pero lo que sí pasa en los espacios comunitarios es que somos el último filtro, o sea, porque ya fueron con la abuelita, ya fueron con el sacerdote, ya fueron con el del, bueno, aquí hay uno de la limpia, o sea, ya fueron con todos. Y como hay algo ahí que todavía no les permite sentir y resolver sus situaciones de vida, porque vuelven a repetir y vuelven a sentirse que están como en esta como situación. Por eso me gustaba mucho esto que decía Juan Carlos, ¿no? O sea, al final hay una impaciencia por un proceso de cambio, que el primer asunto es, habrá que caminar despacio porque venimos de una dinámica quizás de 10 años, de 15, y que esperamos que en un cierto tiempo. Entonces, el primer asunto es, cuando llegan con nosotros, lo primero es, nos podemos como encontrar en un momento en el que ya alguien se encuentra quebrado con los discursos habituales que ya no sostuvieron, ya no lo sostuvo ese discurso de la madre, ese discurso de la iglesia, ese discurso político, esos otros discursos que antes quizás estaban sosteniendo cierto proceso de bienestar, y en esos momentos se ve como fragilizado. Y lo que tratan de ir a buscar es entonces un mensaje, una situación, otra forma de entender como este proceso de vida. Eso sería como lo primero. Y entonces, por lo tanto, en los grupos, en el espacio, lo primero que me parece que habrían que se van a encontrar es que el contexto, tu círculo cercano, y también tú tienes una forma de pensar, de relacionar y de interactuar. Y marco los tres porque yo pienso de una forma, curiosamente no es de gratis, posiblemente está manifestado por mi propio entorno, y posiblemente el contexto también lo acrecenta. Y cuando llegas a otro espacio distinto, entonces lo que vas a encontrar es una escucha distinta, una forma de relacionarse distinta, otras formas de preguntarse sobre las situaciones de vida, incluso eso, quizá poder plantear que hay otras formas alternativas de descolocar y de repensarse y de vivir. Entonces creo que eso es como decirles que van a poder encontrar otro camino de elección de vida. Y entonces eso para mí me parece como lo más fantástico, en el sentido de el otro va a poder elegir, o sea, va a poder ir eligiendo como esto. Entonces es uno de lo que yo contestaría. Y con la parte que también decía Juan Carlos, con lo de la parte de las diversas como especies, bueno, como corrientes, yo diría, hay quienes van y se van a encontrar en resolver una situación que les está quejando en este momento emocional, y que ciertas herramientas o formas de pensar lo van a desmovilizar, me queda claro. También quizá habrá quienes están buscando un proceso de mayor interioridad y de introspección, también van a poder encontrarse como en ese elemento, pero también va a haber quien se encuentre en una crisis y solo quiere que ese momento se le brinden ciertas herramientas para que se le contenga. Entonces, eso también es como un punto. En lo personal, yo diría que hay quienes hemos elegido un proceso más largo de camino, pero porque uno ya busca otro momento de seguirse haciendo otro proceso de introspección distinta en su vida. Muchas gracias, Isra. Así es. Entonces, bueno, para ir cerrando justamente, ¿qué recomendaciones tendrían para las personas que nos escuchan, que nos ven, respecto al elegir hacerse cargo de su salud mental e ir a lo mejor con algún psicólogo, alguna psicóloga, iniciar un proceso terapéutico? ¿Qué recomendaciones tendrían? Pues que primero que se decidan, ¿verdad? Que acepten que esta es una oportunidad, es un reto, el acercarse a un profesional. Eh, Su decisión implica a muchos factores, pero quisiera contestarlo desde esta perspectiva gremial y profesional. Quiere decir que el ser psicólogo o psicóloga
tiene que ver con una formación académica de 4 o 5 años en una universidad pública o privada, que conlleva un tiempo de práctica, de supervisión, adquirimos un título profesional y una cédula, que son documentos, que son autorizaciones académicas y oficiales para ejercer la psicología. Y la psicología, que bien puede tener un área de conocimiento o un área general, los psicólogos y psicólogas, bueno, tenemos un código de ética, que el cual no tratamos de cumplirlo, sino que estamos obligados a cumplirlo, y que entre muchos de sus apartados implica el que debemos de estar actualizados y seguir formándonos cada vez más en esta área, de tal manera que podemos formarnos en el ámbito de la psicoterapia, de la consejería, de la orientación o de la pericial o de otros ámbitos. ¿Qué quiere decir? Que ser psicólogo es el que estudia psicología. Ser psicólogo, psicóloga profesional es el que tiene un grado, un título, licenciatura, maestría, especialidad, doctorado. Bueno, finalmente cuando una persona decide buscar un psicólogo y consultarlo, lo puede hacer a través de los medios, las redes sociales, a través de escuchar algunas entrevistas en radio, en televisión, pero lo importante es poder constatar que ese profesional, psicólogo, psicóloga, terapeuta, cuenten con estas acreditaciones académicas y oficiales para poder ejercer. Hay otras como estar colegiados, obtener una certificación profesional, etcétera, pero lo importante es que acuda con un profesional debidamente formado y acreditado. Lo digo así tan simple porque, pues sí, pues hay muchas personas que son pseudoprofesionales o pseudopsicólogos, pseudopsicólogas, y que no tienen estos documentos, que estudiaron, son contadores, arquitectos, veterinarios, administradores, o es público en general que de pronto estudió un curso, un taller, y que tiene ese feeling para poder ayudar a las personas escuchándolas. Y pues no, de eso no se trata, ¿verdad? Que claro, un profesional tiene que cobrar, no realiza su trabajo gratis, a menos que esté enmarcado en un programa de asistencia social. Y que si uno va con la vecina, con la comadre, con el cantinero y nos terapia, pues y que nos cobre, pues además eso es irregular, ¿no? Creo que no solamente esto es un problema para la población y para los psicólogos, sobre todo si pensamos, leemos, revisamos las encuestas, las investigaciones que se hacen, y la población en general tiende a buscar más hacia esa persona que nos puede ayudar simplemente por creencias, más que apoyados en la ciencia. Por eso es que la gente busca mucho a quienes leen las cartas, el tarot, o simplemente nos hace un consejo de nuestro problema y lo llevamos a cabo, ¿no? Eh, Creo que hay que enmarcar que el trabajo del psicólogo, y ahora a propósito del mes del psicólogo, el día 20 de mayo es el día del psicólogo, pues somos aquellos que nos formamos y que estamos capacitados. A lo mejor no somos los grandes expertos en su problemática o en un área, pero somos profesionales que tratamos de hacer las cosas bien, con responsabilidad, con ética y con compromiso. Que a veces sí le fallamos, pero tiene que ver a veces con la misma dinámica que hay con la atención de los pacientes. Esa es la recomendación. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Israel, ¿alguna recomendación adicional a lo que nos comenta Juan Carlos? Bueno, yo diría primero, acérquense, ábranse esta posibilidad de repensar sus vínculos y sus formas de vivir. Se van a sorprender. La otra creo que diría, permítanse tocarse por la vulnerabilidad, y esa vulnerabilidad que los acerque, porque estamos dolientes o estamos en negación, pero al final el trasfondo tiene que ver con esa vulnerabilidad, y podérsela casi colocar en las manos a alguien. Quizás eso de repente es lo que causa o en esa fantasía, y no es, soy vulnerable, estoy en una situación, y venga, vamos a buscar una situación donde se me pueda acompañar. Y la otra, como comercial, agregándole una parte con lo que decía Juan Carlos, es, si está colegiado,
Si tiene no solo el título, sino que también pueden buscar en internet el nombre, cédula profesionales, y aparece la cédula de ese psicólogo, miren, busquen mi nombre, ahí, 2 cédulas, ajá. O sea, y me parece importante eso porque también eso nos puede dar mucha calma cuando alguien dice, ¿con quién elijo? Y se busca, pero también no solo es eso, sino también es darme cuenta si esa persona cuenta con las herramientas que se dice, y al menos legalmente tenemos que tener una cédula. Y si esa persona hace una mala praxis, ¿con quién nos dirigimos? A veces siempre esto ha sido el tema, y psicólogo que se siente o puede estar seguro de su profesión y de su ejercicio, no tiene miedo a regularse. Y si no tienes miedo a regularse, entonces te puedes meter a un colegio. Y quien no se quiere regular, pues no sé, yo lo miro con sospecha, ¿no? Entonces, una cuestión ahí. Y creo que lo último es si tu psicólogo o tu psicóloga hace cosas así como con los ángeles, o usa frases de la energía, o empieza a echar esencias y hace otras cosas ahí como diferentes, mucho ojo. Mucho ojo, y busquen a un profesional que sí se apegue a la ciencia. Yo creo que es importante, Paloma, disculpa que te interrumpa, pero pues imagino que el Colegio Estatal de Psicólogos de Querétaro, que dirige Diana Ivette Garfias, pues tiene un listado, tiene un directorio donde puede recomendar a los psicólogos más preparados, porque muchas veces la población busca ayuda para, por ejemplo, su hijo, su adolescente, y, y, y ellos pueden encontrar muchos psicólogos anunciados, pero no saben que tal o cual psicólogo puede trabajar con niños o con adolescentes, porque no todos son los expertos en infancia, no todos son los expertos en pareja, y que cualquier situación que se pueda dar, bueno, pues ahí está el colegio para hacer eh, una consulta sobre la irregularidad que pueda tener un psicólogo, ¿no? Creo que por ahí, por ahí se pueden acercar. En tu micrófono, Paloma. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, Israel. Efectivamente, bueno, creo que estas recomendaciones que se hacen a la población son muy importantes, y efectivamente, como bien lo comentan los compañeros, a través del Colegio Estatal de Psicólogos de Querétaro, se cuenta con diferentes especialistas en distintos temas. Decíamos al principio de esta charla, hablar de salud mental es hablar de muchísimos elementos, de muchísimos contextos, de muchísimos factores también que inciden en ella. Y por lo tanto, pues efectivamente, una sola persona no podría atender todas las dificultades que todas las personas atravesamos. Por lo tanto, sí, una de las recomendaciones justamente es ir avanzando en esta especialización, y a través del colegio se pueden acercar con nosotros para solicitar la recomendación de algún especialista de acuerdo a la situación que esté presentando en ese momento. Es muy importante también, aprovechando, invitar a los colegas y las colegas que nos están viendo para que se puedan sumar a esta red, en donde pues la idea es que podamos crecer como profesionistas, pero también que justamente el impacto a la sociedad sea mayor, sea asertiva, y que sea justamente de acuerdo a toda esta normativa que ya hablaban los compañeros. Entonces también está ahí la invitación para ellas y para ellos que nos escuchen. Y bueno, pues les agradezco mucho el espacio. Les agradezco mucho que hayan estado el día de hoy con nosotras, y les invitamos los siguientes 2 miércoles de este mes. Vamos a seguir con otros temas de bastante interés por parte de las personas que nos se han acercado con nosotros, y que esperamos poderles también aquí resolver algunas dudas, pero también plantearnos otras preguntas. Vamos a dejar aquí también algunos contactos para quien los requiera, los pueda también tomar. Y bueno, pues nada más darles nuevamente las gracias.
por su tiempo y por las recomendaciones que nos hicieron el día de hoy. Gracias a ti, Gracias. Paloma, por la invitación del espacio. Israel, un gusto estar contigo en este foro.